Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, que tengan un buen día en este momento que estamos aquí en el programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Es un honor para mí seguir predicando en este instrumento que es este programa de radio. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. Quiero continuar lo que estábamos hablando en el episodio anterior, en el que estábamos leyendo Juan 5:39, en el que Jesús está hablando con los escribas, con los fariseos. Jesús le dice en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por tu bendita palabra, Dios, esa palabra que nos convence, que traspasa nuestros corazones, esa palabra, Dios, que nos habla de Cristo, ese bendito evangelio que tú dejaste escrito, Dios, plasmado para todas las generaciones, para todas las edades. Te damos gracias, Dios, porque a través de tu palabra fue que recibimos la fe de creer en el Hijo del Hombre. Te damos gracias, Dios, porque nos has abierto el entendimiento y los oídos para entender que la palabra habla de Cristo. Asimismo, da un espíritu de revelación para entenderlo, Dios, para todos aquellos que no han entendido que Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, que hoy lo puedan entender, Dios, y lo puedan recibir como su Señor y Salvador de sus vidas. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús les dice a los escribas, a los intérpretes: ustedes escudriñan la escritura porque ustedes creen que en ella está la vida eterna. Pero ustedes las escudriñan para buscar la vida eterna, pero cuando la escritura apunta hacia mí, ustedes no quieren venir a mí y no tienen vida eterna. Ustedes escudriñan la escritura para la vida eterna, pero la vida eterna no la tienen porque no vienen a mí. Dice, ¿y cómo creeréis? Pues ustedes reciben la gloria de los hombres, pero no reciben la gloria de Dios. Y el 45 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza.
Porque si creyerais a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. De mí escribió Moisés. Moisés escribió de mí. Jesús dice que ellos tenían su esperanza puesta en Moisés, en que Moisés les habría de dar la salvación, les habría de dar el pan de vida, les traía las palabras para redimir al hombre, para redimirlo de sus pecados. Pero Jesús les dice, ustedes leen, escudriñan lo que escribió Moisés, pero Moisés escribió de mí, como que estuviesen leyendo una carta que escribió Moisés, escribió 5 en realidad, pero que no entendieran de quién escribió Moisés. Pero ellos leen a Moisés porque tienen su esperanza puesta en lo que escribió Moisés, pero no entendieron lo que escribió Moisés. Dice, pero ¿cómo no pueden entender si Moisés escribió de mí? De manera que podemos encontrar a Jesús en los escritos de Moisés. Moisés escribió la Torá, lo que se conoce en griego como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en el que podemos encontrar a Cristo y vimos que en el libro de Génesis aparece como el carnero que fue sacrificado en vez del hijo de Abraham. En el Éxodo aparece como el Cordero, el que nos trae libertad de Egipto, el que fue sacrificado en la Pascua. Y 1 Corintios 5:7 dice que Jesús, Cristo, es nuestro Cordero Pascual que ya fue sacrificado. Pero vamos a leer en el libro de Levítico cómo aparece Jesús en el libro de Levítico. ¿Qué escribió Moisés acerca de Jesús en el libro de Levítico? Es como ir como una lupa tratando de encontrar a Jesús en los primeros 5 libros. Porque Jesús siempre ha sido el plan A, o bueno, el único plan. Y Dios siempre habló acerca de Jesús en símbolos, figuras, prefiguraciones. Pero vamos a leer en Levítico. Vamos a leer, dice Levítico 21:10. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará su vestido. Aquí aparece el sumo sacerdote, dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos. El sumo sacerdote era la persona que se acercaba lo más cerca a Dios, y era uno, no había otro como él, era uno solo en todo el pueblo. Él estaba hasta que él moría. Cuando él moría, él dejaba a alguien más, pero no podían haber dos, era uno solo. Y el sumo sacerdote era el que llevaba, era el representante del pueblo delante de Dios, era el que llevaba los pecados del pueblo y los presentaba a Dios para que Dios se los perdonara. Y a la misma vez, de forma bilateral, era el representante de Dios para los hombres. El sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero que había sido sacrificado en el día de la expiación, y entraba en el atrio, entraba al lugar santo y entraba al lugar santísimo, y allí él ofrecía la sangre del cordero encima del propiciatorio del arca del pacto. Y si Dios aceptaba el sacrificio, él salía, y cuando salía le decía al pueblo, paz a vosotros. Ahora entendemos por qué Jesús cuando resucita, dice que se le aparece a una mujer y dice no me toquéis todavía porque no he subido al Padre. Porque Jesús es ese ofrendante, y él mismo es la ofrenda. Él mismo es el cordero, y él mismo es el sumo sacerdote que ofrecía la sangre del cordero. Él es el sumo sacerdote que ofreció su propia sangre, y dice que traspasó los cielos. Y cuando Jesús traspasa los cielos y ofrece su sangre en el lugar santísimo, no en un lugar santísimo de un templo hecho por manos de hombres, sino en el mismo cielo. Y Dios acepta la sangre de su propio Hijo como expiación,
y Jesús se le aparece a los discípulos y les dice: paz a vosotros. Era una evidencia de que el sacrificio fue acepto. El sacrificio de Jesús no terminó en la muerte. La muerte de Jesús es el principio. Porque el sacrificio no solo era matar al cordero y ya está. No, el sacrificio completo era llevar la sangre del cordero al lugar santísimo y después regresar para darle la noticia al pueblo de que Dios había aceptado el sacrificio. Entonces, cuando Jesús muere y resucitado, sube a los cielos y presenta su propia sangre, que su cuerpo dice que fue hecho propiciación por nuestro pecado. Y se le aparece a los discípulos y les dice: paz a vosotros, que era que Dios había aceptado el sacrificio. Pues el sumo sacerdote era ese que llevaba los pecados del pueblo, se los presentaba a Dios, no para cubrirlos, sino para quitarlos de raíz. Dice en Hebreos 5:4: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando Jesús nace y el ángel Gabriel le dice a María: mira, ponle Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El pueblo, al escuchar que Jesús estaba allí y que él iba a salvar al pueblo de sus pecados, pudieron enlazar cómo salvar al pueblo a nosotros de los pecados. Por eso solo lo puede hacer el sumo sacerdote. Por eso solo el sumo sacerdote es el que ofrece sacrificio por los pecados de sí mismo y por los pecados del pueblo y los presenta a Dios. Pudieron haber entendido que Jesús era ese sumo sacerdote, pero no lo entendieron. Y leían a Moisés, en quien ellos tenían la esperanza, pero no pudieron encontrar a Jesús en los escritos de Moisés. Si leemos la escritura de Génesis a Apocalipsis y no encontramos a Jesús, nos falta la verdadera esencia, porque el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. La ley es como ese maestro que nos lleva hacia nuestro destino, es ese paidagogos, es nuestro ayo. Pero ellos no lo entendieron. Entonces en Levítico Jesús aparece como el sumo sacerdote. Ahora vamos a leer en el libro de Números. Dice: Moisés escribió de mí. ¿Qué escribió Moisés de Jesús en el libro de Números? Dice Números 21, versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La historia cuenta que el pueblo murmuró a Dios y que Dios le envió serpientes que mordían al pueblo y el pueblo moría. Y estaban muriendo muchos. Si no recuerdo, creo que murieron 24,000. Y Moisés le preguntó a Dios, y Moisés le dijo: mira, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios proveyó una serpiente de bronce para que al ser levantada en un asta, el pueblo pueda ser libre de la muerte y el pueblo pudiera vivir. Todo eso lo sabían los escribas y los fariseos que escudriñaban a Moisés, pero no entendieron de que esa serpiente es sombra, es un tipo, es una figura de que Jesús era aquel que habría de ser levantado para traer
para traer vida a su pueblo, para evitar que su pueblo muera en sus delitos y pecados. Dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La intención de la serpiente ardiente, la serpiente de bronce, era que el pueblo que el pueblo viviera y que fuera salvo de la muerte. Pues asimismo Jesús fue enviado no para que el mundo fuera condenado. Jesús no vino para condenar al mundo. El mundo ya está condenado. Jesús vino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no ya ha sido condenado. Jesús es esa salvación de nuestros pecados. El que no quiere aceptar a Jesús ya está condenado. No es que lo condenaron, es que ya está condenado. La condenación del mundo es esta, que la luz vino al mundo y el mundo no quiso la luz, prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Hay personas que no creen en Cristo por no dejar sus malas obras, pues esa es la condenación. Que la luz vino a ellos y sabieron que la luz era Él y no quisieron la luz porque sus obras eran malas. Entonces Moisés dice, pues Moisés escribió de una serpiente, la serpiente de bronce es la que trae vida y que impide que el pueblo muera. Pues asimismo, como Moisés la levantó, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y puesto sobre un madero, sobre una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús estaba prefigurado en aquella serpiente de bronce, que traía vida y que impidía que el pueblo muriera. Asimismo, dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el que cree en Cristo no muere, sino duerme, porque algún día será despertado. Pero el que no cree en Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Jesús dice, ustedes tienen vuestra esperanza en Moisés, pero ¿por qué no creen a Moisés? Porque si creyeran a Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió Moisés. Moisés escribió de mí. O sea, yo vengo y ustedes me deberían de reconocer, porque ustedes leen todos los días la Torá. Ustedes leen todos los días y cada sábado leen en la sinagoga la Torá. Pero ¿por qué no me conocieron? Ustedes leen las Escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna. Pero cuando las Escrituras las dirige hacia mí, ustedes no quieren venir a mí y ustedes no tienen vida. Pues Moisés escribió de Jesús. Y en el libro de Números aparece como la serpiente de bronce que habría de ser levantado, y así Jesús fue levantado. Así Jesús fue levantado para que todo aquel que lo mirara a él no se perdiera, sino que tenga la vida eterna. Jesús está en todas las Escrituras. Jesús es la consumación. Jesús es el fin de la ley. Ahora, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, que también lo escribió Moisés. Recuerda que Moisés es una eminencia para el pueblo de Israel. Y dice, ustedes tienen vuestra esperanza en Moisés, en que Moisés le va a traer la salvación, pero Moisés escribió de mí y ustedes no me conocen. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés, que era la gran eminencia del pueblo de Israel, dice, un profeta como yo le va a levantar Dios. Así como yo, un profeta le va a levantar Dios. Y a él ustedes van a oír. Y a él ustedes van a obedecer. Porque ustedes pidieron no escuchar la voz de Dios. Pues bueno, han pedido bien. Pues van a escuchar la voz de Dios por medio de un profeta que Dios les va a mandar. Ustedes no quieren escuchar la voz de Dios, está bien. Le van a escuchar la voz de Dios por medio de un profeta que el mismo Dios les va a mandar. Y el 18 dice, profeta, porque Dios me dijo, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, un profeta como tú, Moisés. Y pondré mis palabras en la boca de ese profeta, y ese profeta les hablará todo lo que yo le mandare, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, el gran Salvador, el gran libertador Moisés, le dice, no crean que yo lo soy todo. Dios le va a mandar otro profeta como yo. Y a ese ustedes van a oír. Ustedes me escuchan a mí. Ustedes me obedecen a mí. Pues Dios les va a mandar otro profeta. Y a ese oiréis. Y al que no oyere mis palabras, que el profeta hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bien. Recuerda que Moisés era una eminencia para el pueblo de Israel. Y se afanaban diciendo, Moisés dice esto. ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio? ¿Por qué Moisés escribió esto tajante a la ley? ¿Por qué Moisés esto? Pero porque ellos tenían puesta su esperanza en Moisés. Pero Moisés les dijo que otro profeta vendría en nombre de Jehová. Un profeta como Moisés, libertador, y dice, y a él oiréis, porque ustedes no han querido oír la voz de Dios. Pues bueno, han pedido buena cosa, pero Dios les va a mandar a un profeta, y por medio de ese profeta Dios les va a hablar. Jesús es ese profeta que está profetizado, valga la redundancia, en el libro de Deuteronomio. Jesús es ese profeta prometido, ese profeta al nivel de Moisés, y no solo al nivel de Moisés, sino más grande que Moisés. Porque en Mateo 17, versículo 1 al 8 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo su hermano, y a Juan su hermano. Dice, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Oh, mira dónde está Moisés también, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. En el monte de la transfiguración se le aparecieron Moisés y Elías, que tipificaban la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas estaban ahí representados en Moisés y Elías, hablando con él. Y cuando estaban hablando, se les apareció una nube, los cubrió, una nube de luz, una nube brillante los cubrió. Y de la nube salió la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí se cumple lo que Moisés le dijo, un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo levantará Dios, a él oiréis. Y Moisés y Elías estaban como traspasando la estafeta. Ok, ya hicimos todo, ya pronunciamos lo que Dios nos mandó a decir. Ahora el verdadero está aquí. Ahora Jesús el prometido está aquí. Moisés vio a Jesús
en el monte de la transfiguración, y Elías también lo vio. Toda la ley y los profetas se resumen en Jesús, porque Jesús es el centro, Jesús es el fin de la ley. No es que el fin de terminar la ley, no, sino que el fin, o sea, el propósito. Jesús es el propósito de la ley. Y la ley fue escrita para traernos a Jesús, para encerrar todo bajo pecado y para dejarnos saber que necesitamos un Salvador. Y Moisés le dijo, pues Dios le va a mandar a ese, le va a mandar un profeta, y a él oiréis. Y a todo el que lo escuche vivirá, mas el que no lo escuche, a él le pedirá cuenta. Y Moisés escribió de Jesús en Deuteronomio que Jesús habría de ser ese profeta prometido. Y si ustedes escudriñan la Escritura, ustedes tienen puesta su esperanza en Moisés, pero Moisés escribió de mí. ¿Cómo no podéis entender que yo soy de quien escribió Moisés? Ustedes escudriñan la Escritura porque quieren tener vida, pero cuando la Escritura los lleva hacia mí, no vienen a mí, entonces no tienen la vida. Se quedan con la palabra, pero no obtienen la vida. Y Jesús es ese Salvador, es ese profeta que fue prometido en el libro de Deuteronomio. Moisés escribió de mí. Moisés escribió en el libro de Deuteronomio como el profeta semejante a Moisés, que traería libertad a su pueblo, libertad de sus pecados. Dice, pero no, ustedes no me creen a mí. Pero ¿cómo van a creer si ustedes se dan gloria a ustedes solos, ustedes mismos? Ustedes se dan gloria hombre con hombre, pero no buscan la gloria que viene de Dios. Entonces Moisés escribió de mí. Moisés escribió en el libro de Génesis que él habría hacer aquel carnero. Pero hijo, padre, ¿dónde está el cordero? Dios se proveerá de cordero. Y le puso un carnero que fue el sacrificio en sustitución de su hijo. En Éxodo, Moisés escribió acerca de Jesús que él era el cordero que nos trae libertad de Egipto. Él era el cordero pascual. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pueblo pudo haber entendido, el Cordero, el de la Pascua, el que trae perdón de pecados, pero no lo entendieron. Moisés escribió de Jesús en el libro de Levítico al explicar que el sumo sacerdote era el que presentaba los pecados del pueblo delante de Dios. Y era el que traía las buenas noticias de parte de Dios, y cuando salía del tabernáculo, del templo, le decía al pueblo, paz a vosotros. Porque el pueblo estaba a la expectativa. Aquel día era un día memorable, era una eminencia, era la principal fiesta del año en el que los pecados del pueblo habrían de ser perdonados. Y todos estaban en la expectativa de que el sumo sacerdote saliera, porque si moría adentro era que Dios no aceptaba el sacrificio por los pecados. Pero cuando sale, el sumo sacerdote le decía, paz a vosotros. Y Jesús es ese sumo sacerdote que presentó su propia sangre. Él es la ofrenda y él es el oferente, el ofrendante. Moisés escribió de Jesús en el libro de Números como la serpiente de bronce, que el que mirara a la serpiente vivirá y no morirá. Y Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Moisés, por último, escribió de Jesús que Jesús sería aquel profeta que Dios levantaría de entre sus hermanos. A él oiréis. Ustedes dice, escudriñen la Escritura, porque ustedes piensan que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que hablan de mí, pero ustedes no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo podéis creer? Pues recibiréis gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea que delante del Padre ellos van a decir, no, porque Moisés dice que
que nos va a levantar, que nos levantaría otro profeta. Sí, Moisés lo dice, y ese profeta era Jesús. No, porque Moisés escribió acerca de una serpiente de bronce. Sí, y esa serpiente de bronce es Jesús, que fue alzado. Entonces ellos no tendrían defensa, porque ellos tienen la esperanza en Moisés. Dice el 46, pero si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés escribió de mí. Jesús es ese cordero, Jesús es ese carnero, Jesús es ese sumo sacerdote, Jesús es aquella serpiente que habría de ser alzado, Jesús es ese profeta que libertaría a su pueblo de sus pecados. Jesús está en todas las escrituras, prefigurado, hablado a través de símbolos, profecías, tipos, analogías, tipologías, pero el pueblo no entendió que Jesús era el fin de la ley. Pero gracias a Dios, que escondió esa sabiduría de los sabios y se la dio a los niños, a nosotros que no teníamos parte ni suerte, a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, Dios proveyó un sumo sacerdote para liberarnos de nuestros pecados. No para cubrirlos, es para quitarlos de raíz. Moisés escribió de mí. Todo el que lee a Moisés debería de creer en Jesús, porque de Jesús escribió Moisés. Por eso eso es una revelación que viene del Padre. Porque hasta hoy en día, cuando el pueblo de Israel, cuando lee a Moisés, lo leen con un velo en sus corazones. Y ese velo les ha de ser quitado cuando se conviertan al Señor. Cuando se lee con un velo no se entiende de quién se está hablando, como el etíope, y de quién es, del eunuco etíope, y de quién es el que está hablando el profeta, de él mismo o de otro. Porque no tienen el entendimiento, no tienen los ojos abiertos. Pero gracias a Dios que nos abrió los ojos y creemos que Jesús es ese sumo sacerdote. Es ese cordero ofrecido, es ese profeta prometido, es esa serpiente de bronce que fue alzado. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos, Dios, que todo el tiempo tú nos hablaste acerca de tu Hijo, porque tu Hijo Jesús es aquella promesa que fue escrita desde la fundación del mundo, que fue sacrificado el Cordero desde la fundación del mundo, que desde de Abraham tú nos empezaste a hablar de que tú te proveerías Cordero, Dios, para el sacrificio, y tú mandaste a tu propio Hijo a morir por nuestros pecados, y tú te proveíste, Dios, y Jesús nació de una virgen, siendo humano como nosotros, para libertar a los que estaban bajo la ley. Te damos gracias por eso, porque Jesús está en los libros de Moisés, como el carnero, como el cordero, como el sumo sacerdote, como aquella serpiente de bronce que fue alzada, y como el profeta prometido. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Moisés escribió de mí. Comparte el mensaje, comparte la verdad, comparte libertad. Espero que haya sido de bendición. Moisés escribió de mí. El que lea a Moisés cree en Jesús, porque de Jesús escribió Moisés. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor.
Revélanos el perfecto amor. Bautízanos en tu